¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Yaniot PM. Y esta vez vamos a hablar de un momento políticamente muy álgido que se vive en Venezuela. Después de que el líder del régimen, Nicolás Maduro, convocara a unas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, algunas voces opositoras han decidido participar en esas elecciones, entre ellos el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Y muchos críticos dicen que esto legitimaría a Maduro. Incluso la Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho que a pesar de las irregularidades, una participación masiva del pueblo es necesaria para sacar a Maduro del poder, para ganarle al gobierno. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha rechazado participar en estas elecciones y ha aglutinado a decenas de agrupaciones políticas y sociales en torno a lo que han llamado un pacto unitario que busca realizar una consulta popular para determinar cuáles serían los próximos pasos. A esta controversia se ha sumado una voz muy fuerte, y es la de María Corina Machado, la líder de la agrupación Vente Venezuela. Ella no quiere participar en elecciones parlamentarias, tampoco participar en una consulta popular, y al contrario, se ha distanciado del presidente encargado Juan Guaidó, diciéndole palabras más, palabras menos, su tiempo se acabó. Su propuesta es crear las condiciones para una intervención internacional en Venezuela. ¿Se saldrá Nicolás Maduro con la suya, con estas elecciones parlamentarias? ¿Es Guaidó el líder viable que puede liderar un cambio que tanto están esperando los venezolanos? ¿Existe un plan serio y viable para salir de Nicolás Maduro? Para contestar estas preguntas me acompaña desde Caracas la líder de Vente Venezuela, la exdiputada María Corina Machado, a quien es un gusto darle la bienvenida. María Corina, gracias por estar en Yaniot PM. Buenas noches. No, muchas gracias a ti, como siempre, Patricia. María Corina, ¿por qué enviar esta carta pública al presidente encargado, Juan Guaidó, cuestionándolo, distanciándose y marcándole una ruta diferente a la que hasta ahora se había conocido de la unidad opositora? Yo creo que es un momento de absoluta desesperación y urgencia para los venezolanos. Tú has seguido muy de cerca la situación de nuestro país. Venezuela es un país ocupado por fuerzas del crimen internacional. Venezuela es un estado fallido donde la gente se nos está muriendo por la mezcla del colapso de salud, el colapso de alimentos, el colapso energético y ahora además la pandemia. Es una situación insostenible. Y precisamente el planteamiento que nosotros le hemos hecho al presidente Guaidó es que hay que mantener la ruta y el compromiso que se asumió, no desviarse de ella. Han pasado 17 meses donde el país, todos los venezolanos y 60 países del mundo lo hemos reconocido y le hemos dado un mandato, que es el cese de la usurpación. Y lo que nosotros no podemos permitir es que hayan mecanismos de distracción que desvíen la energía de donde debe estar. Mira, Patricia, después de 20 años, en Venezuela han habido 29 procesos electorales y 15 referendos. Ha quedado clarísimo que este régimen, que es un conglomerado que tiene la guerrilla, el paramilitarismo, los narcotraficantes y los carteles, el terrorismo islámico, Hamas, Hezbollah en Venezuela, el régimen de Irán, el régimen de Cuba, el régimen de Rusia, no van a ceder el poder por los votos, no lo van a ceder. No van a ceder con farsas de diálogos, y lo único que nos queda es unir la enorme fuerza de Venezuela con las fuerzas de las democracias de Occidente que nos ayuden no a invadir. Nosotros no estamos planteando una invasión. ¿En qué consiste esa operación de paz y estabilidad que usted propone? Fíjate, bueno, lo que queremos es la desocupación de Venezuela. Es decir, de los 335 municipios que hay hoy en día, 214 tienen criminales armados que están desplegados. Entonces, fíjate, hay tres condiciones que pueden justificar una operación internacional de paz. Hoy en día hay 14 en el mundo. Una es obviamente una catástrofe humanitaria, en Venezuela la hay. La segunda es una amenaza a la seguridad y a la estabilidad hemisférica. Y bueno, lo ha dicho el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, cuando dice que Venezuela es una amenaza enorme para la región. Y en tercer lugar, el riesgo potencial de un conflicto armado. En Venezuela se dan las tres condiciones.
Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? El régimen de Maduro se sostiene hoy sobre el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Hay que socavar estos pilares, hay que terminar de asfixiarlos, hay que terminar de ponerlos contra la pared, y eso se hace con acciones en múltiples planos. No es nada más, como se ha querido decir, una acción convencional de fuerza militar. No, en el plano de la inteligencia, en el plano de la policía internacional, mira lo que está ocurriendo con Alex Saab, en el plano de la lucha contra los narcóticos, la operación desplegada en el Caribe, que tiene un componente militar y que ya ha decomisado más de 150 toneladas de droga en los últimos meses. Pero, ¿qué haría María Corina Machado diferente que no se ha hecho hasta ahora? Ha habido intentos por presionar a la comunidad internacional que ha rechazado cualquier intervención militar. Ha habido intentos por alzamientos militares internamente en Venezuela que también han fracasado. Si no es una invasión, ¿qué es? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué haría usted diferente? Fíjate. Bueno, en primer lugar, yo creo que se dieron pasos importantes. La aplicación, la activación del TIAR fue una señal de que sí hay disposición de los países del hemisferio, pero se ha producido, a mi modo de ver, una desconfianza por errores importantes, como el 30 de abril, por ejemplo, o como los diálogos con el régimen de espalda a Venezuela y de espalda a los aliados que se enteraron por las redes sociales de que mientras se estaba construyendo una amenaza real, se estaba abriendo una puerta a escondidas con la tiranía, desmontando la fuerza que tiene una opción de esta naturaleza. Entonces, yo lo que considero es que hay que hablarle al país con claridad, hay que deslastrarse de aquellos actores, Patricia, que han rodeado sectores del interinato que tienen vínculos con la corrupción del régimen. Hay que dejarlos a un lado, hay que ir con mucha claridad a la comunidad internacional y decir, aquí se han descartado todas las opciones, hay que detener el sufrimiento de los venezolanos y hay que desmontar una amenaza de desestabilización que va a afectar, que ya está afectando a Colombia. Vemos cómo Colombia está siendo víctima de actos terroristas organizados y financiados desde Venezuela, y desmontar una amenaza que yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar? El presidente Duque, hace unos días anunciaba y denunciaba la pretensión del régimen de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a Irán. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Occidente va a esperar que se instalen este tipo de armamentos? ¿Tienen que morir cuántos venezolanos más? ¿Qué más tiene que ocurrir en términos de desestabilización de la región para que se produzca una acción amparada, además, en el principio de responsabilidad de proteger y en un instrumento regional como es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Y esto entonces saldría del seno de la OEA en lugar de la ONU? ¿Cómo sería operativamente para que arranque una iniciativa de esa dimensión? Mira, lo que está viviendo Venezuela es tan complicado, Patricia, que nosotros para la reconstrucción del país vamos a necesitar la participación de muchos actores. Obviamente, los principales afectados son nuestros vecinos, Brasil, Colombia, el Caribe, desde luego, y obviamente de los Estados Unidos, porque se ha buscado este conglomerado de regímenes como Rusia, Siria, Irán, Turquía, tienen un propósito de lesionar, digamos, las bases de las democracias liberales, incluyendo la de los Estados Unidos. Entonces, tiene, a mi modo de ver, que ser un proceso liderado por una coalición de países de este hemisferio. Obviamente la Organización de Estados Americanos tiene en su seno un instrumento como la Carta Democrática Interamericana que es la justificación, pero también la obligación para que los demás países actúen por el bien de Venezuela y por la protección de sus propias poblaciones. Pero en el proceso de reconstrucción que vendrá, Patricia, esto va a llegar. Desde luego, una Venezuela que está absolutamente en ruinas necesitará el concurso de organismos multilaterales y también de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, institucionalidad democrática, etcétera, etcétera. Mientras eso llega, María Corina, ya hay voces opositoras que están invitando a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre. Entre esas, como decía al principio, Enrique Capriles y otros partidos tradicionales venezolanos. Y el argumento es, ¿por qué dejarle el terreno libre a Maduro si su imagen y el deterioro es tal que tal vez, dicen ellos, una participación masiva lo podría derrotar en las urnas? ¿Es esto viable? Absolutamente no, y es muy lamentable.
En primer lugar, Patricia, cuando tú no tienes soberanía nacional en un país, cuando no hay Estado de Derecho, tú no puedes tener soberanía popular. En Venezuela, las mafias controlan las armas, al extremo que el ministro de la Defensa, Padrino López, hace unos días dijo, textualmente, Patricia, oye esto, dijo, mientras en Venezuela existan estas fuerzas armadas chavistas y antiimperialistas, aquí no va a haber cambio político. Les recuerdo que los procesos electorales en Venezuela, quien los coordina, los supervisa en términos de su seguridad, son las Fuerzas Armadas. Esas que el señor Padrino López califica como antiimperialistas y que niega la posibilidad de un cambio. Hay otros que dicen que hay que trabajar es por garantizar transparencia, por obtener garantías, por lograr un proceso justo. Y esto podría, digamos, ser viable para una participación electoral. ¿Qué más quisiéramos nosotros, Patricia? Después de 29 elecciones y 15 referendos, ¿qué más quisiera yo poder decirte que como el 90% del país detesta a Maduro, por esa vía van a ceder el poder? Pero está claro para nosotros que no van a ceder el poder con votos. Y además hay una realidad. Tenemos una ruta avanzada de desconocimiento de la tiranía, de no reconocer ni a Maduro ni a la Asamblea ilegítima constituyente, que es la que está convocando este proceso. De modo que quienes participen, para mí están no solamente capitulando, esa es una ruta de la derrota, pero además un retroceso en un camino que hemos avanzado, que nos ha costado mucho hacerle entender a la comunidad internacional la naturaleza real de esta tiranía. Esto no es una dictadura, Patricia, esto es otra cosa, mucho peor. María es un sistema criminal que está usurpando el poder y no podemos, bajo ningún concepto, entrar en sus tramas y sus trampas. Hay algo que muchos no entendemos y es por qué la oposición en la Asamblea Nacional no escogió a tiempo nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y le dejó el camino al Tribunal Supremo de Justicia, obviamente que es un tribunal adepto al régimen, para que escogiera los rectores del Poder Electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es inaceptable, inconcebible, injustificable que eso haya ocurrido. Y eso es una de las cosas que tantas veces le hemos señalado a ese grupo que ha estado, digamos, rodeando el interinato y que, bueno, los hechos han ido demostrando, Patricia, lamentablemente, que había sido infiltrado por las redes del financiamiento y la corrupción de esta tiranía. Y yo creo que parte es muy lamentable, Patricia, es muy doloroso ver cómo personas que en un momento creímos que estaban de parte de las fuerzas democráticas ceden ante las presiones, que son enormes, yo lo sé, porque esto es un régimen cruel que aplica extorsión, chantaje, amenaza, tortura, intereses, dinero, todas estas variables pueden estar operando. Pero parte de lo positivo, de lo que ocurre, sí, es que de alguna manera se caigan las caretas y de alguna manera se va decantando un núcleo de la dirección política que está absolutamente comprometido con la libertad de Venezuela, cueste lo que cueste. Hay quienes dicen que las elecciones parlamentarias se podrían postergar precisamente para garantizar, ¿no?, esta transparencia, esta igualdad de condiciones para todos los partidos. ¿Eso es posible? ¿Lo ven como una alternativa en busca de una salida? Es que el problema, si esto fuera de condiciones electorales, sería en el fondo algo sencillo. El problema es que tú tienes un país invadido, Patricia. Tú tienes más del 70% del territorio venezolano bajo el control de las mafias. Tú tienes las Fuerzas Armadas totalmente controladas en sus altos rangos por estos grupos criminales. O sea, no puede haber elecciones mientras estén los militares al servicio de Maduro. Esa es básicamente la posición. Okay. Por supuesto que no, y mientras Maduro esté asumiendo y usurpando el poder. Y ese fue el compromiso que asumimos todo el país el 23 de enero del 2019, toda Venezuela, y además apoyado por 60 países, cuando dijimos primero el cese de la usurpación para poder ir a un proceso de transición que nos permita recuperar la soberanía, el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y electoral, y entonces tener un ejercicio electoral limpio y libre, que es al que todos aspiramos. ¿Qué es lo que le quiere consultar Juan Guaidó al pueblo en Venezuela? No lo sé. Y eso fue lo que yo le planteé en nuestra reunión. Y yo le dije, mira, estamos en un conflicto. El régimen nos dice todos los días que estamos en guerra y que somos sus enemigos. Y cuando estamos en un conflicto donde hay vidas que se pierden todos los días, no hay que consultar, hay que actuar. Hay que demostrar determinación,
conocimiento. Los venezolanos ya dimos un mandato el 16 de julio del 2017 que, como tú bien señalaste, permaneció incumplido porque no se designaron, entre otras cosas, los rectores del Consejo Nacional Electoral, que nos hubiera ahorrado buena parte de este problema en este momento. Entonces yo lo que creo es que hay que actuar con determinación, con claridad y escuchar lo que la gente pide. Y la gente pide una posición de enorme fuerza, coherencia y hablando con la verdad sobre la complejidad y las dificultades que hoy enfrentamos, pero que sí tienen solución. ¿Y porque qué pasa? No voy a aceptar. ¿Qué pasa, María Corina, si en una consulta popular se le pregunta a los venezolanos si aprueban o si apoyan la participación de la comunidad internacional para recuperar la democracia? Un poco si apoyan tu propuesta. El asunto es que la Asamblea Nacional ha tenido estos 17 meses la posibilidad de activar un artículo en la Constitución que precisamente va en esa dirección. El punto es el siguiente, Patricia. La sociedad venezolana ha hablado con claridad. El liderazgo tiene que asumir las responsabilidades. Las decisiones duras hay que tomarlas y no ampararse en que los ciudadanos puedan dar una orientación u otra. Este es un momento donde se necesita claridad de objetivos. Estamos enfrentando un sistema criminal que está destruyendo Venezuela. La única manera de liberarlo es conseguir los apoyos de las democracias de Occidente que entienden el riesgo que todos enfrentamos, que junto al trabajo de los venezolanos, porque no estamos diciendo que otros nos vengan a liberar, en absoluto. Lo que estamos diciendo es vamos a coordinar las fuerzas de adentro y de afuera para terminar de poner al régimen realmente contra la pared, asfixiado y que no le quede más remedio que aceptar los términos de una negociación para su salida. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual no hay que perder más tiempo, sino hay que actuar y persuadir a quien haya que persuadir de la comunidad internacional, porque creo que ya está muy claro que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y no es necesario que termine de instalarse aquí, como te decía al principio, misiles iraníes o bases militares rusas para que entonces se decida actuar. Y por último, María Corina, a esta altura del partido, ¿todavía hay tiempo de salvar la unidad dentro de la oposición? Y el país está más unido que nunca. Hay algunos actores en la dirigencia, y no solamente política, Patricia, duele mucho decirlo, en los medios, en el sector financiero, empresarial, académico, que bueno, que se han rendido y lo han dicho. Públicamente han dicho, no hay fuerza, hay que aceptar los términos que enfrente la tiranía. Son una minoría. Y no es un momento de dedicarnos a descalificar o a juzgar, sino a avanzar. Y yo debo decirte algo, la administración del presidente Trump planteó una ruta de escalada, de crecimiento, que ha ido evolucionando con los indictments que se han hecho públicos por narcotráfico y terrorismo para Maduro y los jerarcas del régimen. La operación antinarcóticos más importante en la historia. Este es el camino a seguir y yo confío que se va a cumplir la palabra empeñada con Venezuela y Latinoamérica de que vamos a desmontar el sistema criminal y el socialismo que tanto dolor, tanta miseria y tanta muerte nos ha traído en estos tiempos. Ahora que surge el nombre del presidente Trump, ¿a quién le conviene más Venezuela? O sea, ¿quién de los dos candidatos presidenciales le conviene más a Venezuela de llegar a la Casa Blanca? ¿Donald Trump o Joe Biden? Yo lo que quiero hablar son de los hechos. No ha habido una administración, un gobierno de los Estados Unidos que haya hecho tanto por enfrentar este régimen y demostrar su naturaleza criminal como la actual administración. Ahora, claramente el caso de Venezuela es un caso bipartisano en el sentido de que al ser un problema de seguridad nacional, es evidente que para los líderes políticos de ambos partidos seguirá siendo una prioridad. Ahora hay que reconocer, y yo lo hago, que esta administración ha llamado a este régimen como lo que es y ha habido un compromiso del presidente Trump de proceder a llevar al límite, al extremo, a esta tiranía hasta que no tenga otra opción que dejar el poder. María Corina Machado, gracias de nuevo por estar aquí con Univisión y en Yaniot PM. Gracias a ti, Patricia, y cuídense mucho. Igualmente, muy buenas noches. ¿Ahora qué?
Bueno, con la convocatoria a las elecciones parlamentarias de Nicolás Maduro, el líder del régimen logra dividir aún más a la oposición. Sin un nuevo acuerdo entre los opositores que establezca reglas claras y una ruta específica, la salida de Nicolás Maduro del poder se ve poco viable en el corto o mediano plazo. ¿Participar o no participar en las elecciones parlamentarias? ¿Y cuál debe ser el camino y el próximo paso? Esa parece ser una pregunta que está sobre la mesa. Lo más probable es que la situación después de las elecciones parlamentarias de diciembre, si es que finalmente se realizan, es que veremos un resquebrajamiento institucional aún peor. Igual que como sucede con la presidencia, un presidente ilegítimo y otro reconocido por decenas de países. Posiblemente veremos dos asambleas nacionales, una ilegítima y otra reconocida por buena parte de la comunidad internacional. Si nada extraordinario sucede, es muy probable que la mirada debería estar puesta en el próximo debate, y es una ventana de oportunidad, una nueva ventana de oportunidad con un revocatorio, con un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Hasta una próxima oportunidad.